Pues sí, señor Celma, confían en el Partido Aragonés porque compartimos la iniciativa y porque ya le adelanto que la vamos a apoyar. Ya sabemos el color del cual es el Ayuntamiento de Cubel y nosotros ahí también tenemos representación. A lo largo del proceso de concentración parcelaria de Cubel deben tenerse en cuenta algunos aspectos que se añaden a las positivas consecuencias que este tipo de procesos pueden suponer para las poblaciones en las que se realiza. En primer lugar, existe una clara mayoría de firmas a favor por parte de las personas implicadas de la zona de este territorio, concretamente casi un 70% de los propietarios, que suponen casi un 90% de la superficie en cuestión, y yo creo que estos datos usted los conoce igual que yo. Además, es evidente que este tipo de actuaciones pueden influir de manera muy decisiva en el desarrollo de las localidades de nuestro medio rural, tan duramente afectado por la despoblación. Y yo creo que únicamente por esta cuestión el Partido Aragonés se ve obligado a apoyar esta iniciativa. Es necesario dotar de herramientas a los aragoneses que viven en nuestros pueblos y en algunos de estos la concentración parcelaria supone una buena oportunidad, como usted decía. Además, en algunos casos, como es el de Cubel, este proceso lleva pendiente ya un tiempo y, por nuestra parte, tenemos nuestra más firme intención de apoyar, como decía al inicio de mi intervención. Nos consta el gran esfuerzo que los agricultores de Cubel están realizando en el desarrollo y actuación de su actividad agraria. Disponen de jóvenes agricultores recientemente incorporados, como usted también hacía mención, de los que además la mitad son mujeres. Estos datos nos parecen muy importantes, así como la edad media de los agricultores, que es de unos 40 años de edad, es decir, se trata de una estructura joven y con mucho recorrido. A pesar de ello, nos consta igualmente el esfuerzo que se está realizando desde el propio Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en el territorio, tanto en este como en otros aspectos. Pero en el caso de Cubel creemos que no existe incompatibilidad ni reparo para llevar adelante este proceso y, como decía al inicio de mi intervención, apoyaremos su proposición no de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.